Saludos amigos del Ecuador, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado es el doctor Fausto Jarrín, abogado del expresidente Rafael Correa en el caso Sobornos 2012-2016. Sentencia ya hubo sobre el asunto en primera instancia, recordemos, hacia los primeros días del mes de abril último, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia compuesto por los jueces Iván León Ponente, Marco Rodríguez e Iván Sequicela, dieron su veredicto, su decisión en la acusación conocida como caso Sobornos 2012-2016. Evidentemente, en esa decisión de los jueces, el exmandatario Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass fueron sentenciados a 8 años de prisión por cohecho agravado. Esa fue la argumentación del juez. Además, ambos pierden sus derechos políticos por 25 años. El tema cobra muchísima notoriedad, actualidad y expectativa, doctor Jarrín, sobre todo frente a la instancia preelectoral, cuando ya los jueces en las últimas horas han admitido ese requerimiento de casación planteado por usted. Muchas gracias por acompañarnos, Fausto. Adelante, le escuchamos. Gracias, Wilman. Un placer estar en el testimonial. Efectivamente, como usted dice, en los primeros días de abril recibimos de forma verbal, de forma oral, la noticia, la sentencia, digamos, la lectura del fallo del Tribunal de Juicio en el caso Sobornos. Tribunal de Juicio compuesto por, además de un presidente o un juez ponente, puesto a través de una resolución administrativa del Consejo de la Judicatura y que además ahora fue denunciado por mi persona en razón de ser el defensor técnico del expresidente Correa por asociación ilícita para cometer fraude procesal. El juez León había mantenido durante los días de la audiencia correspondencia vía correo electrónico con funcionarios de la Fiscalía General del Estado en la que se intercambiaban documentos correspondientes al proceso, no era correspondencia común y corriente. Después vino la apelación. En esta apelación, los jueces de apelación, realmente dentro del mismo esquema vergonzoso de aceleración, de apresuramiento, de presión, resolvieron en pocos días la apelación y el único asunto que modificaron es el de los 25 años, Wilman, haciendo lo que manda la ley, que es establecer que la proscripción de los derechos políticos se sometían al tiempo de la pena, es decir, 8 años. El día de ayer efectivamente hemos sido notificados con un voto de mayoría y un voto salvado en relación al proceso de admisibilidad de los recursos de casación. El expresidente Correa recibe una admisión tanto en el voto de mayoría de los jueces La Hiedra y de la Cadena, así como en el voto salvado del doctor Ávila. Voto salvado que yo recalco es de muchísima mejor calidad y demuestra la posición independiente del juez Ávila cuando, por ejemplo, admite a trámite todos los recursos de casación y segundo y más importante, no pone directamente la fecha, sino que manda a agenda como corresponde para que agenda ponga en la prelación legal el recurso de casación y la audiencia para cuando corresponda. ¿Por qué digo esto? Porque la Corte Nacional actualmente tiene cientos de procesos represados en casación, pero de alguna manera se nota que a este encontraron la forma de ponerle para apenas la próxima semana. Esto debe generar mucha molestia en esos cientos de procesados que todavía están en la cárcel, en prisiones preventivas, esperando que la acción o el recurso de casación sea tramitado. Entonces, no deja de llamarnos la atención, sin embargo, estamos, digamos, satisfechos de que se nos haya admitido a trámite la casación. ¿Cuál es el apresuramiento? ¿Cómo se explica esta celeridad de los administradores de justicia sobre el caso específico del expresidente Correa? Si bien es cierto, se trata de un exmandatario, de un personaje altamente mediático, pero son consideraciones, como usted lo señala, que asisten los mismos derechos de accesibilidad a la justicia al resto de ciudadanos que se encuentran en calidad de detenidos a la espera de una sentencia o en búsqueda de su libertad, Fausto. La condición de exmandatario, Wilman, definitivamente no es la que determina el apresuramiento. Acuérdese cuántos años se demoraron en procesar el recurso de casación de Yamil Maguad. Tampoco el hecho de que sea una figura absolutamente mediática o que ni siquiera que el proceso sea un tema muy grave, porque justamente por ser grave la acusación de cohecho, esa causa no prescribe.
Como no prescribe, además, tiene la facilidad de que se puede juzgar en ausencia, por lo tanto, razones jurídicas, procesales para el apresuramiento no existen. El ser expresidente o el ser una figura muy connotada tampoco es una razón, insisto, porque hay otros procesos como el de Maguad que se demoraron casi 20 años en tramitarse, y el de Maguad, cuya audiencia se tramitó hace alrededor de 2 meses, hasta el día de hoy no tiene sentencia. Entonces, sí llama la atención y sabemos perfectamente bien cuál es la razón del apresuramiento. El apresuramiento no es que sea exmandatario, el apresuramiento es que puede volver. El apresuramiento es que en donde Rafael Correa está, encabeza las encuestas, si es en el binomio, si es en la asamblea, la desesperación, el pavor que siente el régimen y sus colaboradores, sus operadores políticos, sus aliados de la derecha, es el riesgo que sienten cada vez más latente del regreso de Rafael Correa al Ecuador, y con él regresará la dignidad y la soberanía de este país que ha sido mancillada y pisoteada estos 3 años. Sin caer en la elucubración, naturalmente, pero ¿quiénes están tras de esta sospechosa celeridad de los procesos, como usted lo evidencia, Fausto? Definitivamente, desde la Presidencia de la República y el Gabinete del Ejecutivo es desde donde se enmarcan estas premuras. Desgraciadamente, porque no debería ser así, esos tentáculos pasan por la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura y claramente también han alcanzado a la Presidencia de la Corte Nacional, que conocemos perfectamente bien, tiene mucho que ver en las presiones que se han generado alrededor de los jueces. Y ahora, por supuesto, hasta existen allanamientos a los padres de uno de esos jueces para tratar de direccionar las decisiones de los mismos. Puedo identificar entonces de sus palabras, Fausto, que la aceptabilidad del recurso de casación podría tener muy poca esperanza respecto de los objetivos o de las aspiraciones que como profesional usted espera de su defendido. Realmente, después de escuchar a la ministra de Gobierno Romo, después de escuchar al secretario de Gobierno Roldán, después de escuchar varias de las declaraciones de la propia Fiscal General del Estado y de muchos de sus adláteres, realmente yo consideré que el recurso de casación iba a ser directamente inadmitido para evitar el riesgo de que se conozca los absurdos jurídicos que contiene esa sentencia. Para mí eso sí genera esperanza, Wilman, que haya sido admitido. Esto creo que no debe ser una noticia muy alentadora, más bien para el gobierno. Y veamos cómo se desarrolla la audiencia de casación desde el día 3 de septiembre para más o menos tener una noción de cuál es la actitud de los jueces respecto de las partes. Esperamos contar con el tiempo suficiente para desde la dogmática y desde la técnica jurídica poder desestructurar las falencias conceptuales, las falencias de interpretación que contiene la sentencia, para que los jueces del Tribunal de Casación puedan resolver como corresponde, ratificando el estado de inocencia, en mi caso personal, de mi defendido, el expresidente Rafael Correa. ¿Cuál es el mayor absurdo jurídico, como usted lo denomina, Fausto, que se ha desarrollado penosamente en todo este proceso? ¿Cuál lo citaría como el de mayor trascendencia y que es vital tanto para la sentencia o la posibilidad de que los jueces en su momento consideren de que la sentencia tiene que quedar sin efecto precisamente por ese absurdo jurídico que usted lo citará? Wilman, necesitaríamos unas 3 horas de entrevista para citarle todas las barbaridades que tiene el proceso de sobornos, pero si se trata de decirle cuál es el mayor absurdo jurídico, es pretender que a través de influjo psíquico el expresidente influenciaba o incidía en sus funcionarios para que cometan delitos. Realmente es una acusación que fundamenta la sentencia, que no tiene el más mínimo asidero en la dogmática penal actual. Es rememorar el pecado por pensamiento del que se hablaba o del que se habla a nivel de la religión y que se utilizaba mucho para sentenciar en los tribunales de la Santa Inquisición. Es una rememoranza del pecado por pensamiento, porque el derecho penal solamente sanciona actos. En esta diligencia del 3 de septiembre, el tribunal deberá analizar si se aplicó de forma indebida la ley o si se interpretó incorrectamente una norma. ¿Eso es lo que esperan ustedes del tribunal? En definitiva, ¿cuál tendría que ser la decisión de este tribunal? Naturalmente interpretando desde la instancia de la justicia y de la equidad en la administración de la misma. En el caso específico del expresidente Correa, la casación se nos ha admitido respecto de los cargos de errónea interpretación de los artículos 41, 42 y 280 del Código Orgánico Integral Penal.
El 41 y el 42 se refieren a los esquemas de autoría y participación. Todo, desde el inicio de este proceso, toda la defensa se ha basado en el hecho de que no se le puede acusar de autor al expresidente Correa. La fiscalía hablaba de cabeza o de capo de una estructura jerarquizada de poder. Ahora los jueces dicen que es un instigador por influjo psíquico. Nunca han podido estructurar dogmáticamente una teoría del caso que demuestre la responsabilidad del expresidente Correa. Y en cuanto al 280, es un artículo que tipifica el cohecho, entonces a nosotros eso nos va a dar la permisibilidad de alegar sobre las inconsistencias de la teoría del caso de la Fiscalía respecto del tipo penal y sus exigencias. Ahora, en esta etapa solo se revisará el aspecto legal del fallo, más no el hecho mismo ni las pruebas, Fausto. Así es, la casación penal, a pesar de que yo no estoy de acuerdo con eso, ya hay legislaciones como la propia legislación española que a través de sentencias de su Tribunal Supremo ha revisado prueba en casación. En el Ecuador todavía hay una posición muy estricta, muy cuadrada respecto de esto, y efectivamente la casación en el Ecuador no revisa el proceso en sí, pero sí puede revisar, por ejemplo, nulidades que se plasmen en la sentencia. Así que tampoco es tan cierto que solamente va a revisar la estricta aplicación de la ley. El Tribunal de Casación puede encontrar nulidades y el Código Orgánico Integral Penal faculta a los jueces, inclusive de oficio, a declarar una nulidad. Su objetivo es que la pena de 8 años en contra de su cliente, Rafael Correa, quede sin efecto. Efectivamente, mi objetivo es que se ratifique el estado de inocencia del expresidente Correa, por cuanto de ninguna manera se ha podido demostrar su participación ni su responsabilidad en el delito de cohecho del denominado caso Sobornos, que yo prefiero denominarle bochornos. Si es que resulta adverso el resultado en casación, ¿qué última instancia queda? La casación es, digamos, no me gusta llamarle instancia, pero es el último momento procesal dentro de la legislación jurisdiccional común. Después de eso tenemos dos espacios. Dentro del mismo campo de lo jurisdiccional de la Corte Nacional se puede implementar el recurso extraordinario de revisión, que tiene características muy puntuales sobre prueba nueva. Y por otro lado, ante la justicia constitucional se puede implementar la acción extraordinaria de protección, en donde será la Corte Constitucional la que resuelva sobre las afectaciones al debido proceso, al derecho de defensa o cualquiera de las garantías constitucionales que han sido violentadas y violadas permanentemente en este proceso. Los plazos para la evacuación de estas últimas instancias, Fausto, que ha citado, podrían coincidir con la posibilidad de habilitar o bloquear una eventual candidatura, sea a la vicepresidencia o a la legislatura del economista Correa? Si es que la casación se resuelve antes de la inscripción del expresidente Correa, él ya no podrá inscribirse. La acción extraordinaria de revisión, la acción extraordinaria de protección, no suspenden la ejecutoria de la sentencia. Por lo tanto, el requisito que establece la ley para impedir la inscripción estaría materializado ya al finalizar la casación. ¿Pero solo está hablando de la candidatura vicepresidencial o también de la legislatura? Para las dos candidaturas serían bloqueadas. Muy bien, Fausto, muchas gracias por atender estas inquietudes y naturalmente estamos expectantes de lo que podría ocurrir en materia de este caso que sin duda alguna tiene no solamente una expectativa de carácter legal, de carácter profesional como la suya, sino también que cae en el contexto político electoral que ya estamos viviendo de por sí. Así es. Sin duda, este proceso, esta sentencia, tienen muy poco de jurídica, muy poco de profesional, tienen muchísimo de electoral, muchísimo de mala intención, de perversidad. Así que realmente como profesional haré la lucha que me corresponde, pero estoy muy claro desde hace mucho tiempo que aquí no se está determinando nada por lo jurídico, sino todo por lo político. El doctor Fausto Jarrín, abogado del expresidente Rafael Correa, en el caso Sobornos 2012-2016. Fausto, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, Wilman, un placer.